maestros en digital. Futuro va a comenzar, aprender no es igual. En casa o en un café, todo está a un clic de Free. Bienvenidos a este nuevo segmento de su canal Casa Ignis. En esta ocasión vamos a presentar una serie de podcasts con temas muy relevantes. No se lo pierdan. El tema general para esta serie de podcasts es la innovación educativa, la tecnología en el futuro del aprendizaje. ¿Por qué escogimos este tema? Ya que es muy relevante cómo la educación se ha ido ampliando a niveles globales, ya que podemos acceder a una excelente educación, sea en nuestro territorio nacional o fuera de él. Pero sin embargo, hay un tema también de mucha relevancia como es la inteligencia artificial y cómo se ha insertado en la educación. Tiene sus ventajas y desventajas de las cuales hablaremos el día de hoy. Bueno, Kevin, para empezar hablando de este tema tenemos que dar un poco de contexto. Antes de la aparición de las tecnologías, ¿cómo era la educación? Realmente los métodos tradicionales que existían en las escuelas hacían que el proceso educativo fuera muy mecanizado. El profesor hablaba, daba la información y tú tenías que responderla y no te daba ningún método de contrarréplica o de refutación. Simplemente el profesor daba la información y tú tenías que asimilarla y luego replicarla en el examen. Ahora, con la aparición de las nuevas tecnologías, hemos visto que el proceso se ha visto alterado porque el estudiante puede conseguir información y educación de cierta manera de otros métodos. O sea, el educador ya no es ese guardián del conocimiento. El educador simplemente se ha convertido en un guía de cómo el estudiante puede adquirir su conocimiento de forma autónoma. Y la inteligencia artificial, que bueno, es el tema del que vamos a hablar, ha contribuido a que el estudiante pueda, de cierta manera, conseguir de otra forma su proceso educativo. No necesariamente ir y buscar la información página por página, viendo cuál es la información relevante, porque a la mayoría de estas plataformas de inteligencia artificial, lo que puedes hacer es le dices, vamos a buscar un tema X. Por ejemplo, busca un tema sobre la historia del Ecuador y la plataforma te va a dar un escrito, inclusive te puede dar hasta las fuentes de dónde la sacó. Y esto es una revolución en cuanto al ámbito educativo. Sí, pero sin embargo, hay que ser muy cauteloso al usar la inteligencia artificial. Una, es verdad, te ayuda a agilizar el proceso de la búsqueda de la información. Sin embargo, al estudiante lo puede hacer un poco perezoso, entre comillas. Cuando el estudiante tiene la información a un clic, no se toma muchas veces la molestia de buscar más allá de lo que le ofrece la inteligencia artificial. Porque si bien es cierto, también tenemos parámetros incluso para realizar los deberes. Tenemos una rúbrica de evaluación y por ende esa rúbrica a nosotros nos exige ir más allá, ir a la fuente. Un artículo científico, un blog, un libro. Entonces, una de las ventajas es el fácil acceso. Las desventajas es que al darnos facilidad de información, nos podemos tirar un poco para atrás como estudiantes, ya que en algún momento todos lo hemos hecho. Entonces, este debate que tenemos es muy significativo en el ámbito educativo. Por eso hay que tener bien claro cuáles son las estrategias que debemos utilizar e incluso saber qué herramientas vamos a utilizar. Mira, la parte en la que dices que el estudiante se puede echar un poco para atrás, en la parte de no ir más allá de la información que le brinda la inteligencia artificial, puede ser compensada un poco por la educación que le da el profesor. El profesor puede ser de uno de dos. Uno que te diga, no quiero que uses inteligencia artificial, ve y busca la información de una u otra fuente que sea confiable. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes encontrarán las 1001 maneras de poder saltarse esa restricción. Yo creo que el docente tiene que tener ese rol de decir, no te digo que no uses la inteligencia artificial, sin embargo, sabe utilizarla. No copies de exactamente como te arroja el texto, sino que puedes utilizarlo como una especie de guía, puedes decirle que te ayude a buscar referencias o lugares donde te puedes encontrar la información de manera más sencilla. Ese es el rol que, en mi opinión, debe cumplir el docente en la actualidad para que la inteligencia artificial sea usada de modo ético.
Exactamente. La inteligencia artificial por sí es una herramienta, más no una necesidad. La necesidad la tenemos nosotros, los estudiantes, de ir a la fuente. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial? Un ejemplo. Yo hago un escrito y le puedo pedir a la inteligencia artificial que me ayude con la sintaxis del mismo documento. Esa es una ayuda, es una increíble ayuda que yo tengo para ir puliendo mis errores ortográficos y gramaticales. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial para buscar un contenido exacto no lo veo 100% confiable, ya que la inteligencia artificial te engloba el tema, mas no te lo detalla como tú lo harías normalmente. Yo busco 10, por ejemplo, 10 bibliografías y cada una me va a hablar sobre el mismo tema, pero en puntos diferentes. Quizás un autor se enfoca más en cierto punto y eso a mí me ayuda porque la inteligencia artificial me tiene que ayudar a mí a entender mejor, no a que me deje a mí solamente con lo que ella me puede a mí ofrecer. Por supuesto, el tema de leer a distintos autores que hablan del mismo tema y que se enfocan en puntos distintos es una de las bases de un proceso investigativo, es tener distintos contextos del mismo tema para poder sacar la mejor conclusión. Y la inteligencia artificial en ese sentido, si se usa de la forma incorrecta, por así decirlo, lo que puede hacer es que ese proceso investigativo, que es importante, pues ayuda al estudiante con la resolución de problemas, se pierda. Por eso es importante orientar a los estudiantes a que usen esta herramienta de la forma correcta. Ese es el dilema, para bien o para mal la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, nos pueden dejar en la cajita de comentarios y nosotros gustosamente le vamos a leer y a responder.